بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ اليوم الأسبوع الثامن من الدورة التكوينية السادسة للمسلمين الناطقين باللغة الأسبانية. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vamos a empezar con la semana número 8 del sexto nivel del ciclo formativo para musulmanes hispanohablantes. ونبدأ الفقرة الأولى مع القرآن الكريم ومع ركيل. Vamos a empezar el primer apartado que trata sobre una de las suras del Corán. Hoy, inshallah, vamos a hacer Suratul Ikhlas. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Las alabanzas son para Allah, el Señor de los mundos, y que la paz y las bendiciones sean sobre nuestro profeta Muhammad, el veraz, la promesa, el fidedigno. Oh Allah, no poseemos más conocimiento que el que tú nos has enseñado, pues tú eres el omnisciente, el sabio. Oh Allah, enséñanos lo que nos beneficia y benefícianos con lo que nos has enseñado, y danos más conocimiento. Muéstranos la verdad como verdad y favorécenos conseguirla, y muéstranos lo falso como falso y favorécenos alejándonos de ello. Haz que seamos de aquellos que escuchan las palabras y siguen lo mejor de ellas, y haznos entrar por tu misericordia en el grupo de tus siervos justos. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. La traducción de los significados de la sura sería así. Di, Él es Allah, uno. Allah, el Señor absoluto. No ha engendrado ni ha sido engendrado, y no hay nadie que se le parezca. Según los comentaristas del Corán, esta sura descendió varias veces, no solamente una vez, en diversas ocasiones, por tanto, no se especifica claramente si es mequí o medinense o ambas. Se la conoce por diversos nombres, se la llama pues la sura de la adoración pura, la sura de la unicidad, la sura de la privación, la sura de la especificación, la sura de la belleza. Todos estos nombres han sido atribuidos a esta sublime sura. El Corán se podría clasificar según el contenido de sus aleyas en tres grandes temas. Los que han descendido para especificar la legislación islámica, las suras que han descendido para hacer promesas y advertencias, y las aleyas que han descendido para especificar los nombres y atributos de Allah, el ensalzado. Por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam nos dijo que esta sura, Suratul Ikhlas, equivale a un tercio del Corán. Tenemos un hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam que dice: عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. De Abu Darda, que Allah esté complacido de él, del profeta sallallahu alaihi wasallam, que dijo: ¿alguno de vosotros es incapaz de leer el tercio del Corán en una noche? Dijeron: ¿cómo va a leer el tercio del Corán? Dijo: di, Él es Allah, uno, equivale a un tercio del Corán. Narrado por Muslim. Y en otro hadith narrado por al-Bukhari, de Abu Sa'id al-Khudri, روى البخاري عن أبي سعيد الخدري أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وكأن الرجل يتقلها أي يراها قليلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن.
de Abu Sa'id, que un hombre escuchó a otro recitar repetidamente: di, él es Allah uno. Entonces cuando se levantó fue a ver al profeta y le dijo, y le explicó lo que hacía el hombre como si fuese algo insignificante o que no tuviera mucho valor. Entonces el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, le dijo: por aquel entre cuyas manos está mi alma, que esa sura equivale a 1/3 del Corán. La sura de la adoración pura describe a Allah ensalzado, reconoce su unicidad y su carácter absoluto. Esta sura, Surat al-Ikhlas, nos informa de que Allah es uno y único, es el Señor absoluto. Y descendió como respuesta a algunos incrédulos que habían pedido al profeta sallallahu alaihi wasallam que le describieran a su Señor. Le dijeron: descríbenos a tu Señor. ¿Es de oro o de cobre? Entonces descendió el dicho de Allah ensalzado: Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. El pronombre huwa resalta la relevancia. La aleya dice: Qul huwa Allahu ahad. Según los sabios de la gramática árabe, el pronombre huwa, aquí en esta aleya, hace referencia a lo que viene después. Qul huwa Allahu ahad. Entonces, normalmente los pronombres siempre hacen referencia a algo que se ha dicho antes, excepto este pronombre, que es el pronombre que resalta la relevancia y que hace referencia a algo que viene después y denota que lo que se dice es absolutamente cierto. En este caso, el pronombre él hace referencia a Allah, el Todopoderoso. Qul huwa Allahu ahad. Qul, Allah subhanahu wa ta'ala le dice al profeta: Qul, es una orden que Allah da al profeta de que transmita a sus congéneres lo que viene después y que lo transmita al pie de la letra. Qul huwa Allahu ahad. Allah. Allah es el nombre más sublime de los nombres más bellos de Allah. Los sabios han dicho que el nombre de Allah es el compendio de todos sus nombres. Es decir, que en el nombre Allah se engloban todos los significados o todos los nombres más bellos de Allah. Los nombres de Allah hacen todos referencia a sus hechos y a sus atributos, y el nombre Allah hace referencia a su esencia. Hay un hadith de Abu Huraira que dice: عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. De Abu Huraira, que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: ciertamente Allah tiene 99 nombres. Quien los comprenda y se esfuerce en ponerlos en práctica entrará al paraíso. Narrado por Al-Bukhari. Es muy importante que entendamos el hadith. Hay mucha gente que piensa que por el hecho de memorizar los 99 nombres, o de leerlos, o de recitarlos, o de decirlos, con eso ya tiene suficiente para entrar al paraíso. Sin embargo, hay que entender que no basta con saber estos nombres para entrar al paraíso, sino que tú tienes que entender, tienes que comprender los significados que encierra cada uno de esos nombres, y tienes que esforzarte en introducirlos en tu vida diaria. Por ejemplo, ¿qué sabemos del nombre de Allah, Al-Latif? Al-Latif en español significaría pues el más delicado, el más fino, el más sutil, el bello. ¿Qué conocemos del nombre Ar-Rahim? Ar-Rahim en español sería la fuente de infinita misericordia y de benevolencia. ¿Qué conocemos del nombre Al-Hakim? No es simplemente saber qué significa o cómo se traducen cada uno de esos nombres, sino qué significados encierra y qué significa cada uno de esos nombres. El Hakim se podría traducir como el sabio perfecto en su conocimiento y en sus acciones. Si tú preguntas, por ejemplo, a alguien qué significa Al-Hakim, y él te dice, pues Al-Hakim significa el sabio y Al-Hakim es Allah, y ya está, y se queda ahí parado, pues esta persona te está demostrando que no sabe qué significa Al-Hakim en toda su amplitud. Para que una persona solamente comprenda o adquiera el conocimiento de lo que significa Al-Hakim, solo un poquito de lo que significa Al-Hakim, te podría estar hablando durante horas sobre ese nombre. Te podría traer aleyas coránicas que demuestran en qué consiste el nombre de Allah, Al-Hakim. Te podría estar hablando durante mucho tiempo sobre ese atributo de Allah, Al-Hakim. Y aún así, esa persona no habría podido comprender todo lo que significa el nombre Al-Hakim, sino solamente una pequeña parte del nombre.
Entonces, para poder entrar en el paraíso debemos esforzarnos en comprender de un modo suficiente todos los nombres más bellos de Allah y tenerlos presentes siempre en nuestra vida diaria. Entonces, por ejemplo, ¿qué pruebas tenemos de que Allah subhanahu wa ta'ala es el al-Latif? Como he dicho, el más sutil, el fino, el delicado. Dice Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. Y veas a las montañas que creías sólidas pasar como pasan las nubes. Es la obra de Allah que ha hecho magistralmente todas las cosas. Verdaderamente Él conoce perfectamente lo que hacéis. Es decir, que esas montañas que nosotros vemos que son descomunales, que son increíblemente grandes y que están muy arraigadas en la tierra, el Corán nos dice que un día pasarán como las nubes, sin ni siquiera hacer ruido. ¿Cómo pasan las nubes, no? Pasan sin ni siquiera hacer ruido. Y esto proviene de la sutileza de Allah, al-Latif. Vosotros sabéis que el Sheikh lo ha comentado varias veces, que la Tierra, en su movimiento de rotación, se mueve 30 kilómetros por segundo. Quiere decir que cada segundo que pasa, nosotros nos hemos desplazado 30 kilómetros. La Tierra, en su movimiento, se ha desplazado 30 kilómetros. Quiere decir que en un minuto, si multiplicamos 30 por 60, ¿cuántos kilómetros habrá desplazado? 1800. 1800 kilómetros en un minuto. ¿Y en una hora? Multiplicado por 60. 108.000 kilómetros. En una hora que estamos aquí sentados en la clase, hemos recorrido 108.000 kilómetros, moviéndonos en la tierra, sin ni siquiera darnos cuenta, sin ni siquiera oír ni un solo ruido. Esto entra dentro del nombre de Allah, al-Latif. Por ejemplo, pensad en una cosa que las personas hemos fabricado, ¿no? Los aviones. Para desplazarse un avión, ¿qué necesita? Necesita unos motores muy potentes que hacen un ruido espantoso para poder desplazarse con unas pocas personas. Sin embargo, Allah subhanahu wa ta'ala es al-Latif. Se calcula que la Tierra pesa 6.000 trillones de toneladas. 6.000 trillones de toneladas que se mueven en una hora 108.000 kilómetros. Y sin que nosotros notemos lo más mínimo, ni sintamos mareo, ni sintamos nada, absolutamente nada. Esa es una prueba de la sutileza de Allah, al-Latif. Dice Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán: Bismillahirrahmanirrahim وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. No han apreciado a Allah en su verdadera magnitud, cuando la tierra entera esté en su puño el día del levantamiento y los cielos plegados en su mano derecha. Gloria a Él y sea ensalzado por encima de lo que asocian. Por ejemplo, otro de los nombres más bellos de Allah, ¿qué conocemos del nombre de Allah, al-Qawi? Es que en eso consiste, en comprender los nombres de Allah. Tú te paras en cada uno de los nombres de Allah y empiezas a intentar conocer a Allah a través de ese nombre. ¿Qué significa el nombre de Allah, al-Qawi? En español, el fuerte. Todos hemos escuchado hablar de unos agujeros negros que hay en el espacio, ¿no? Pues hemos dicho que la Tierra pesa 6.000 trillones de toneladas, ¿no? Hemos dicho que pesa 6.000 trillones de toneladas. Pues lo dicen los expertos que si la Tierra fuese absorbida por uno de esos agujeros negros, en toda su extensión y con todo su peso, pues dice que al ser absorbida por uno de estos agujeros negros, por el efecto de compresión, la Tierra se reduciría al volumen de un huevo de los que vemos normal, un huevo de gallina. Quiere decir que la Tierra sería comprimida al volumen de un huevo y continuaría teniendo el mismo peso, 6.000 trillones de toneladas en el volumen de un huevo. ¿Quién es el que hace todo esto? Allah, al-Qawi. Bueno, y esa es una de las dimensiones del nombre de Allah, al-Qawi. ¿Qué conocemos del nombre de Allah, al-Ghani? Al-Ghani significa el rico. Se calcula que una sola galaxia, y hay millones de galaxias, contiene 1.000 millones de millones. 1.000 millones de millones de planetas. Los expertos dicen que hay 1 millón de millones de galaxias. Este es Allah, el rico. Pues para comprender todos y cada uno de los nombres de Allah debemos ser testigos de por lo menos una parte de cada uno de esos nombres.
Entonces, como he dicho al principio, todos los nombres de Allah hacen referencia a uno de sus atributos, excepto el nombre de Allah, que hace referencia a su esencia y que engloba a todo el resto de los nombres más bellos de Allah. Por ejemplo, el nombre de Allah, Al-Mana. Al-Mana significa el que desvía el daño de sus criaturas. Por ejemplo, para poner un ejemplo, ¿qué pasaría si nuestros dientes creciesen sin parar? Nuestros dientes empiezan a crecer, como cuando eres pequeño te salen los dientes, ¿no? Pero llega un momento en que se paran. ¿Qué pasaría si nuestros dientes creciesen sin parar? La mandíbula se rompería, ¿no? Llegaría un momento en que la mandíbula se rompería. ¿Qué pasaría si nuestros huesos creciesen sin parar? Tendríamos la enfermedad del gigantismo, no podríamos parar de crecer. Y este es un pequeño significado del nombre de Allah, Al-Mana. Entonces, cuando decimos Qul huwa Allahu ahad, di Allah es uno. Al decir Qul huwa Allah, Allah engloba a todos los nombres de Allah. Por ejemplo, el nombre de Allah, Al-Hakim. Al-Hakim significa el sabio perfecto en su conocimiento y en sus acciones. ¿Qué sabemos del nombre de Allah, Al-Hakim? Allah subhanahu wa ta'ala nos ha creado con dos ojos. ¿Por qué nos ha creado con dos ojos y no nos ha creado con un ojo, por ejemplo? Si nos hubiera creado con un ojo, nosotros estaríamos viendo todas las cosas planas. En cambio, al tener dos ojos podemos ver las cosas en tres dimensiones. Podemos ver la altura, la anchura y la profundidad de cada cosa. Allah Al-Hakim. ¿Por qué Allah subhanahu wa ta'ala, por ejemplo, ha hecho que nuestros cabellos pues sean simples cabellos y no tienen terminaciones nerviosas? ¿Qué pasaría si en nuestros cabellos hubiesen terminaciones nerviosas sensitivas? Para ir a cortarte el pelo tendrías que ir primero a ponerte anestesia al hospital para que te pudieran cortar el pelo. Entonces, profundizar en los nombres más bellos de Allah es un camino a la felicidad. Tenemos que profundizar en todos y cada uno de los nombres más bellos de Allah. Y eso nos va a traer la felicidad a nuestra vida. A todos nosotros seguro nos ha acaecido alguna adversidad, seguro, pues hemos perdido un ser querido, hemos perdido nuestro empleo, hemos perdido pues dinero, lo que sea, ¿no? Nos ha pasado algo en la vida y nos ha hecho pues a lo mejor quedarnos pues en un estado de debilidad. Sin embargo, el hecho de conocer los nombres de Allah nos va a dar una gran fuerza y determinación. Nos va a aliviar, saber que pase lo que pase en nuestra vida, Allah es el Rahim, es muy misericordioso y Allah es el Adl, es la absoluta justicia. Entonces, el significado de la palabra Ahad. Vamos explicando cada una de las palabras de la aleya, Qul huwa Allahu ahad. Ahora nos paramos en la palabra Ahad. La palabra Ahad no, tiene un significado diferente de la palabra Wahid. Wahid significa uno. Sin embargo, Ahad da otro significado, añade otro significado a uno. Le añade el significado de único. Allah es uno y es único. No hay nadie al lado de Allah, no hay partícipes junto a Allah. Entonces el creyente pues cree que Allah es uno y que todo lo que tiene, todo lo que consigue proviene de Allah y no hay nadie que le pueda quitar si no es Allah y no hay nadie que le pueda dar si no es Allah. Allah es uno, único. Allah es el Señor absoluto. Entonces, Qul huwa Allahu ahad. Allah es uno y único. Allahu Samad. Samad significa el Señor absoluto, el permanente, aquel que no necesita de nadie y a quien todos necesitan. Entonces, como hemos dicho, el secreto de la felicidad está en que demos testimonio de su unicidad y de su permanencia. Creer en la unicidad de Dios, creer que Allah es uno y único, da un sentimiento de paz y de sosiego interior que solamente el creyente puede sentir. El verdadero creyente solo teme a Dios, solo pide a Dios, pone todas sus esperanzas en Él, desea solo lo que Allah posee y depende solo de Él y de nadie más. Entonces, Qul huwa Allahu ahad, Allahu Samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. No ha engendrado ni ha sido engendrado y no hay nadie que se le parezca. Engendrar hijos es una acción que denota una necesidad. Nosotros las personas tenemos hijos pues porque queremos sentirnos acompañados, queremos sentir que dejamos algo tras de nosotros cuando nosotros muramos, que dejamos una huella de nosotros. En cambio Allah es perfecto, es autosuficiente y no necesita a nada ni a nadie. Es completo en sí mismo. Por tanto,
no hay nada que ha existido antes de Allah, no hay nada que ha existido antes de Allah y no hay nada que existirá después de Allah, ni ha engendrado ni ha sido engendrado. Allah es único en su esencia y en sus atributos, y esa es la base de la creencia islámica. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que proclamemos la unicidad de Dios hasta que nos encontremos con Él y que vivamos en base a esta creencia todos los días de nuestra vida. Amén ya Rabbil Alamin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.